Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos después de 5 meses a Eco Podcast. Bienvenidos al episodio número 8. Ya sé que nos habíamos ausentado con el podcast y lo hemos intentado una y otra vez y hemos quedado mal. Una disculpa a la iglesia que había estado ya acostumbrada al podcast y nos habían dicho, hey, ¿para cuándo el siguiente episodio? El último que hicimos fue el de Farruko y le dieron buena respuesta, tuvo buena respuesta, pero vamos a arrancar con un nuevo episodio. Estamos mejorando el equipo, agarrando el ritmo con la visión de la iglesia. Estuvimos de viaje, Gaby y yo, como la primera vez como 18 días, regresamos y luego salimos a Mérida otros 5 días, 4 días, pero ya estamos aquí, ya estamos agarrando el ritmo y bienvenidos a Eco Podcast. Si te gusta lo que hacemos, el contenido de Eco Podcast, si lo habías seguido, si no lo sigues y aún así quieres darnos el beneficio de la duda, reacciones a lo que estamos haciendo en YouTube, en Spotify, nos des buena calificación y en las plataformas que compartamos esto. Te animo a reaccionar para que el algoritmo nos detecte que el contenido es importante y que lo están comentando, están reaccionando, lo están compartiendo. Te lo voy a agradecer un montón. Y eso hace que nos animemos a seguir creando contenido. Iglesia y amigos, porque también gente que no es de Jesús ve el podcast. Dicho todo esto, quiero hoy presentarte el episodio que va a ser más corto. Hoy estoy solo, casi siempre estoy acompañado, pero va a estar cambiando. Voy a estar en algunos solo, con algunos acompañado por mi esposa y en algunas otras ocasiones por algunos invitados. Hoy titulé este episodio 8 filtros. Y hoy quiero hablarte y compartirte lo que hacemos en Jesús en el tema del liderazgo. Vamos a hablar del liderazgo. El equipo de liderazgo en Jesús tiene 8 filtros. Bueno, ellos creían que tenían 7, pero de manera indirecta hemos tenido 8. Vamos a ver hasta el final el número 8. Quédate al final si quieres saber cuál es ese octavo filtro. Pero quiero compartirte de manera breve lo que nosotros hacemos y cuáles son esos filtros que tenemos en liderazgo. Ahorita tendremos alrededor de 69, casi 70 líderes en Jesús y es increíble porque se están formando nuevas personas para ir y predicar el evangelio y liderar a otros, formar gente. Estamos viendo semillas crecer, estamos sembrando. Y en el equipo de liderazgo que nos juntamos los martes en Jesús tenemos ciertos filtros. Vamos a hablar de estos filtros. ¿Y para qué sirven los filtros? Pues sirven para ir depurando, por así decir. Se cierne o se cierne, no sé cuál sea la palabra correcta, y queda lo puro, lo natural, lo genuino. Y los filtros eso es lo que hacen. Mucha gente entra a la visión, pero de alguna manera no van aceptando lo que Dios está pidiendo a sus vidas y por eso vienen filtros. Y por eso viene quizá también que no todos siguen con Jesús. Recordemos la historia en donde le dicen a Jesús, dura es esta palabra. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Recordemos que en esta historia, y los que no habían oído de esta historia, Jesús está hablando fuerte acerca de beber su sangre y comer su cuerpo como símbolo de la vida eterna. Y ellos se enojan y abandonan a Jesús por estas enseñanzas tan duras. Y él soltó la siguiente expresión. No todo el que me sigue puede ser mi discípulo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y es que esto es un filtro. Tomar una cruz tiene que ver con filtros. Al final, mucha gente es cristiana, seguidora de Jesús. También les llamamos buenos amigos del evangelio. Se congregan el domingo de repente cuando pueden, cuando les
su agenda les hace un espacio, hacen un espacio en su agenda, vienen el domingo y está bien, son parte de la congregación, pero no todo el mundo toma una cruz. El cristianismo de cruz es un cristianismo sacrificial y ahí hay filtros. Ahí es un cristianismo en donde tú te involucras, en donde no siembras 2 horas de tu semana a Dios y con eso es como tu aspirina que te hace sentir bien, te calma la conciencia y sientes que estás bien con Dios. Ahora, no está mal venir el domingo a la iglesia, pero la vida cristiana no se resume en venir el domingo a la iglesia. La vida cristiana tiene más que ver con sacrificio. Todo el que quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La cruz era un simbolismo de tortura, de sacrificio. Y la vida cristiana no es otra cosa. La vida cristiana no es un parque de diversiones, no es un paseo por Disney. La vida cristiana requiere de sacrificio, aunque se disfruta en Cristo, porque la vida cristiana es una vida plena. Aún así, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que, dicho esto, con este contexto de filtros, el liderazgo entiende estos principios. De hecho, el martes lo vi con liderazgo, por eso quise hacer el episodio con esta temática. Y voy a hablarte de los 8 filtros de manera rápida. Obviamente podemos hacer una prédica completa o una serie. Podemos hacer una serie de 4 mensajes de cada uno de los filtros. Pero pues no queremos llevarnos tanto tiempo y lo voy a hacer en un episodio de unos minutos. Vamos a ver el primer filtro. El primer filtro es la oración. Ravenhill le llama la cenicienta de la iglesia. La oración, todos hablan de ella, pero pocos la conocen. Los pastores dicen, hay que orar, pero no tienen un programa de oración en la iglesia. Todo el mundo supone que el cristiano ora, pero a veces hasta chistes de oración tienen en la iglesia. En realidad, todos hablan de ella, pero pocos la conocen. La oración es la comunicación con Dios, es este hábito espiritual de conectar con Dios, de hablar con Dios. Y entonces una relación se cultiva hablando con Dios. La escritura dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te escucha en secreto te recompensará en público. Una vida que da fruto y que florece en público es una vida que en lo secreto está ordenada y disciplinada. Así que un líder en Jesús es, y yo supongo que en algunas otras iglesias, y como digo, se da por hecho, es la oración. Si no hay oración en el líder nunca va a florecer. Vid dijo, alejados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Necesitamos estar unidos a la vid para poder dar fruto. En Jesús tenemos un tiempo de oración establecido. Animamos a la gente a orar de 3 formas. Número 1, a orar con la iglesia. Número 2, a orar sin cesar. Y número 3, orar en tu cuarto, en tu aposento. Entonces la iglesia aprende que hay que orar de estas 3 formas. Les animamos a venir a la iglesia porque aprendes a orar, porque tu hermano mayor en la fe te da un modelo de cómo orar. La oración es el primer filtro. Yo no sé cómo andas tú en ese filtro. Tú que eres de la iglesia y te quieres unir, o tú que nos ves desde otro lado, ¿cómo está en tu iglesia este filtro? ¿Cómo está en tu iglesia este filtro en el tema del liderazgo? Ahora hablamos de liderazgo, pero en realidad este filtro debería ser para todo el mundo que cree en Jesús. No puedes hablar de que crees en Jesús si no hablas con Él. Esa confianza está hueca, entonces se cultiva una relación. Es como decir que estoy casado y nunca hablo con mi esposa. No hay coherencia. Segundo filtro, para no tardarnos tanto. El segundo filtro es el ayuno. El tan olvidado hábito del ayuno. La iglesia incluso hace chistes del ayuno. Y está bien, yo no tengo nada con los chistes, yo cuento muchos chistes, pero el asunto es que hay una cultura del ayuno, de sobre espiritualizar, según ellos, se mofan algunos incluso. He oído líderes importantes decir que ayuna el que no tiene llamado, que ayuna el que no tiene unción, pero en realidad Jesús ayunó.
Si queremos un buen fundamento bíblico y teológico, Jesús ayunó. Deberíamos ayunar como seguidores de Jesús. ¿Qué es el ayuno? Es abstenerse de alimento espiritual con un propósito, abstenerse de alimento físico con un propósito espiritual. No es mal pasarse, porque también hay gente que ayuna o que no come, pero no ayuna. No es un ayuno bíblico, no es un ayuno espiritual. El ayuno quebranta la carne. El ayuno agudiza tu oído espiritual. El ayuno te hace más sensible al Espíritu de Dios. El ayuno hace que crezca el espíritu y que la carne mengüe. Jesús le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Cuando no pudieron echar fuera un demonio. Y entonces ellos le preguntaron a Jesús después de que no pudieron, ¿por qué no pudimos nosotros y tú sí? Y él dijo, es que este género no sale sino con ayuno y oración. El género demoníaco, el género espiritual. Y es que el demonio no se iba a asustar si tú vienes en ayuno porque tienes hambre y te lo vas a comer, ¿no? El demonio realmente lo que hace es percibir una vida sujeta a la voluntad de Dios, una vida en Cristo, una vida de unción, una vida sensible a la voz de Dios. Y entonces cuando la carne mengua y el espíritu crece en el cuerpo de alguien, en la vida de alguien, esta persona tiene más autoridad espiritual. Y entonces el género no se resiste a una vida de autoridad y de unción. El ayuno es vital para el cristiano. Ese es el segundo filtro. Vamos con el tercero. El tercer filtro es la palabra. La palabra de Dios. La palabra en su original es logos, pero también se refiere a la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita. La palabra rema es la palabra específica para un tiempo. Y es que la palabra de Dios viva, tanto la escritura como la voz de Dios a tu vida, debe ser básica en ti. En Jesús oramos y ayunamos, pero también vamos a la palabra. Un discípulo que no renueva su mente y su espíritu en la palabra es un discípulo que no va a ser fructífero. Tú necesitas estar en contacto con la palabra de Dios. Aquí en Jesús tenemos un cuaderno devocional donde leemos 2 capítulos al día y hacemos un devocional de lo que Dios nos habló de una porción de esos 2 capítulos. Por ejemplo, hoy leímos Jeremías 34, si no me equivoco, y Salmos capítulo 100. Entonces Dios a mí me habló en Jeremías capítulo 34 en su palabra. Y la escritura dice que Jeremías estaba necesitando esa dirección de Dios. Y dice el versículo 30, el capítulo 34 de Jeremías que hacían promesas y luego fallaban en las promesas que hacían. Y entonces a mí Dios me habló, ¿cuándo fue la última vez que prometiste algo y no lo cumpliste? Y entonces la palabra de Dios te renueva, te quebranta, te confronta, es como una espada de doble filo que llega hasta el tuétano. Entonces, la palabra de Dios nos renueva, como dice Romanos capítulo 12, nos transforma a la voluntad de Dios. No tomamos la forma del mundo, sino nos renovamos en la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando una persona está conectada con la palabra de Dios, esa persona empieza a hablar como el corazón de Dios habla, con la mente de Cristo, a vivir en la mente de Cristo, y eso te da fruto en tu vida. Entonces, mantente en contacto con la palabra. ¿Cómo andas en ese filtro? Si eres de Jesús y si no, ¿cómo andan en tu iglesia en este filtro en la palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios últimamente? Y número 4, el filtro del servicio. Jesús animamos a la gente a servir. Sirvamos. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dicen por ahí. Necesitamos aprender que el ministerio de Jesús se basó en el amor y en el servicio. Jesús amaba, pero Él demostraba su amor con servicio. Él lavó los pies de sus discípulos. Él alimentó al hambriento. Él dio vista a los ciegos. Él ministró a su gente. Y era una persona que se atrevió a enseñar algo disruptivo en su cultura. Su cultura, el más grande, era el que mandaba. Pero Jesús dijo, con ustedes, entre nosotros, no es así. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve. En Jesús la gente sirve en el aseo. Hacemos el aseo de esta iglesia. Pero también
en un ministerio. Hay mucha gente que dice que ama a su iglesia y no la sirve. Mucha gente que dice que ama a su iglesia, pero no se siente parte. De hecho, hemos descubierto que cuando alguien sirve en su iglesia, empieza a hablar se empieza a apropiar de la iglesia. Dice, es mi iglesia, la iglesia en la que sirvo, porque se siente en parte. De hecho, uno de los catalizadores de la fe, algo que hace crecer tu fe, es servir. Si tú sientes que estás estancado, te invito a empezar a servir en tu iglesia. Sería increíble que pudieras crecer en eso. Número 5, para no tardarme tanto, no sé cómo voy en tiempo. Fidelidad en finanzas. En Jesús oramos, ayunamos, vamos a la palabra y servimos, pero también somos fieles en las finanzas. ¿Qué es ser fiel en las finanzas? Las personas que son líderes, pero sus vidas financieras están quebrantadas y en maldición, son vidas que no florecen. ¿Quieres ver un líder que está floreciendo? Es un líder que no le roba a Dios. El diezmo es darle a Dios lo primero. El diezmo, lejos de estar en la ley, el diezmo es vida. El diezmo es darle a Dios el primer 10%. De 10 billetes de 100, ¿cuántos billetes son el diezmo? La gente dice 1. Yo les he dicho no, ese no es el diezmo. De 10 billetes de 100, el diezmo es el primer billete que se va a gastar. Porque eso es darle a Dios lo primero. Lo vemos en el Génesis, de todo pueden comer, pero de este no pueden comer. Lo vemos en la primera guerra, la que tiene Josué con el pueblo de Israel. Dios les dice, el botín va a ser para mí, me pertenece. Pero alguien robó el primer botín. Y dice la Biblia que en la segunda guerra tuvieron muerte y perdieron. Y Josué fue a Dios y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué perdimos? Y el Señor le dijo, hay alguien que me robó, hay alguien anatema en el pueblo. Y un hombre enterró un objeto de valor del botín, de lo que se quedaban de la guerra, y se lo robó. Eso nos enseña que cuando alguien se roba lo que es de Dios, la maldición cae a tu vida. Entonces, un líder que no es fiel en sus diezmos no puede prosperar. Y conozco gente que está en liderazgo que no diezma, o que cree que el diezmo es de la ley, o se inventa un montón de argumentos para decir si el diezmo es de la ley. Es que si el diezmo es de la ley, tampoco Jehová es tu pastor, porque está en la ley. No podemos decir eso. Si el diezmo es de la ley, entonces dime tú, porque Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Hagan esto sin dejar de hacer aquello. Está claro aquí que el diezmo sigue estando vigente. El diezmo no es ley, el diezmo es vida. ¿Por qué Dios tomó a los primogénitos de Egipto? Porque le pertenecían, eran de él. Todo lo primero de criaturas, de humanos y de animales, dice Éxodo, me pertenece. De Levítico, si no me equivoco, me pertenece. Lo primero de crías y del rebaño es mío. Por eso él pudo tomar al primogénito, porque era de él. Cuando tú pones a Dios primero, tú no quedas en segundo. También animamos a la gente a ofrendar en fidelidad en sus finanzas. Somos generosos con Dios. El diezmo se entrega, se devuelve. La ofrenda se da. Ahí se ve probada tu generosidad. En el diezmo es tu obediencia, pero en la ofrenda es tu generosidad. Cuando tienes la oportunidad de ser generoso, Dios bendice a ese líder. Número 6. En la iglesia tenemos algo que llamamos capacitación destino. El sexto filtro en Jesús es estar en el proceso de formarse en los principios de la palabra. Tenemos una escuela establecida en donde formamos personas para predicar de Jesús. Capacitación destino. Y este es un filtro para todo aquel que quiere ser de liderazgo, porque hay gente que quiere ser líder pero no se quiere preparar. Usan argumentos como a mí Dios me va a instruir, el hombre a mí no me va a instruir, yo me preparo solo, yo veo predicaciones en YouTube y de esa manera me preparo. Y es que no está mal, pero tú tienes que formarte en tu iglesia local, con la visión y la esencia de tu iglesia local. Capacitación destino es un filtro y te animamos a, si no eres de Jesús, en tu iglesia, formarte en lo que tu pastor está promoviendo para que se formen las personas. Ahora, discipulado no es ir a una clase. Discipulado es estar en contacto con gente que te enseña, pero llevarlo a la práctica, a la vida diaria, en una célula, en un grupo pequeño, con tu amigo, con tus amigos de la universidad, hablar de Cristo, formar a otros, vivir una vida cristiana. Esto es una vida
de conexión con otros y de llevar a cabo lo que estás aprendiendo. Este bloque en la palabra. Entonces, eso es capacitación destino. Si eres de otra iglesia, ponle como tú quieras. La academia, la formación del discípulo, no sé. Número 7, ya casi terminamos. El filtro número 7 tiene que ver con las células, los grupos pequeños. En la iglesia tenemos que definir algo. Hay iglesias con células y hay iglesias de células. Hay una gran diferencia. Las iglesias que son iglesias con células son iglesias que las células son un departamento más y es opcional. Es una extensión de la iglesia. Y normalmente en mi experiencia, en la poca experiencia que tengo, lo que yo he visto es que las iglesias que son iglesias con células, la gente no las ve como algo básico en su vida cristiana. Pero las iglesias que somos iglesias de células, es decir, la iglesia está con la columna vertebral de las células, los grupos pequeños. Hay una gran diferencia. Nosotros somos una iglesia de células. Todo corre en las células. Ganamos almas en las células. Consolidamos almas, personas en las células. Formamos discípulos en las células. Los enviamos en las células. Es decir, un pastor no alcanza a pastorear más de 60, 80 personas. Y esto te estoy hablando, o sea, Jesús pudo discipular a 12. Claro, aparecen en la escritura 72 y luego aparecen 120 también. Y luego 1 Corintios también dice que hubo 500 y tantos, pero ya había formado líderes. Un pastor no puede sembrar su vida en tantos. Jesús sembraba en pocos. Pero ¿sabes qué? En las células un líder se empodera, se capacita para pastorear grupos pequeños de máximo 14 personas. Pero de ahí salen sus discípulos, les enseñan ministerio. Yo te puedo dar nombres de personas en esta iglesia que están formando discípulos, que ya no me necesitan a mí, no necesitan a mi esposa o a Jorge o a Victoria para ir y hacer una célula, ya lo hacen. Oran por enfermos, oran por milagros, predican la palabra, oran por gente desanimada, les aconsejan, les animan. Porque no soñamos con que los pastores tengan a su gente y crezcan con un cañón a los pastores, sino soñamos con que muchos líderes surjan. Jesús es un semillero de discípulos. Aunque estamos comenzando la visión, un día vamos a ser miles y millones de discípulos impactando el mundo entero. Estamos formando gente. Entonces, en las células, que es la columna vertebral, Dios se mueve. Alguien dijo por ahí que las células es un ala del avión y las reuniones de domingo de toda la congregación es otra ala del avión. Si no hay células, el avión está desequilibrado. Tú te reúnes el domingo y adoras a Dios con la multitud, pero te reúnes entre semana en una casa y esta es la otra ala de la vida cristiana. La iglesia nos dice que los discípulos se reunían por las casas y por el templo. Entonces te animamos a ser parte. Cuéntame si en tu iglesia tienen células, si no eres de Jesús si tienes grupos pequeños. Puedes escribirnos en los comentarios. Y por último, el filtro número 8, que ese nadie lo conoce, ni mi esposa, perdón a mi esposa, nadie lo conoce. Pero bueno, no es nuevo, porque en Jesús lo vivimos. Es rendición de cuentas. El último filtro en liderazgo es rendición de cuentas. Estamos en una cultura en donde no nos gusta rendir cuentas. No nos gusta rendir cuentas a nuestros papás, mucho menos a una autoridad espiritual, a un líder, a un pastor. Pero en Jesús estamos a cuentas. Yo en esta sala en la que estoy grabando este podcast, es la oficina pastoral, he tenido muchos jóvenes a matrimonios donde les pregunto cómo están. Cuéntenme de su matrimonio, cuéntenme de su sexualidad, cómo estás, porque son discípulos. Y Jesús estaba en constante acercamiento a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Evaluando el corazón de ellos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué piensan ustedes? Pedro, ¿qué piensas tú? Juan, ¿qué piensas tú? ¿Cómo estás? Por ejemplo, Jesús fue a orar por la suegra de Pedro. Te aseguro que sucedió en una conversación. Mi suegra está enferma. Mi familia. Jesús veía por su gente. Había conexión en discipulado. Hay rendición de cuentas. Y es que la sujeción a tu autoridad necesita estar bien marcada en tu vida si quieres crecer.
Nadie puede tener autoridad si primero no se sujetó a la autoridad. Necesitamos rendir cuentas, hablar con otro. Cuando estás solo en la vida cristiana, eres una presa fácil. Pero si estás unido al cuerpo, rindes cuentas, hablas con tus autoridades, estás creciendo, estás siendo mentoreado por otro y eso trae bendición. A los jóvenes, por ejemplo, no les gusta hablar de su vida sexual, de su vida de noviazgo, pero en Jesús nosotros pedimos cuentas, ¿cómo vas? Y gente ha tenido que salir del liderazgo por no rendir cuentas en sus vidas emocionales. ¿Sabes por qué? Porque Satanás aprovecha eso para destruir la vida espiritual de la gente. Entonces, rendir cuentas es básico. Cuéntame tú cómo te va en tu iglesia si no eres de Jesús. Rendir cuentas es necesario. Así que estos fueron los 8 filtros: oración, ayuno, palabra, servicio, fidelidad en finanzas, capacitación destino, escuela de líderes, células y rendir cuentas. Esto viven los discípulos. Un saludo si nos están viendo los discípulos, que espero sí lo estén viendo porque esto es formativo. Ojalá y te haya servido. Cuéntame en los comentarios tu experiencia con estos filtros, cómo estás. Si algunos no los conocías, no los practicabas, los quieres empezar a practicar, estamos para servirte. Si no eres parte de una iglesia y te gustó lo que enseñamos, te invitamos a Jesús Sé que Dios va a hacer grandes cosas. Estamos por cambiarnos de lugar. Escríbenos allá a la página en Facebook, escríbenos en YouTube para contactarte. Nos vemos, amigos. Este fue el episodio número 8 de Eco Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por quedarte hasta el final. Te mando un abrazo. Reacciona, comenta y dinos qué te pareció. Por cierto, estamos estrenando grabadora. Si mejoró el audio, dinos, escríbenos, ¿se oye mejor? Si se oye igual, pues ni hablar, ya gastamos 4,000 pesos en balde. No es cierto. Un saludo a todos. Nos vemos en el episodio número 9. Comenten si quieren que lancemos el episodio 9 pronto. Tenemos planes de invitar a varios pastores, amigos, artistas, gente que está haciendo algo para Dios. E incluso gente que no está haciendo algo para Dios, también puede que un día lo tengamos para conversar sobre algún tema. Nos vemos. Dios les bendiga. Bye.